Muy buen día, licenciada Carla Mendieta Torres. Mi nombre es Ricardo Cristóbal Ramírez Sánchez. Pertenezco al primer semestre paralelo A de la carrera de Aprendizaje de la Comunicación Humana. Pues muy bien, en este video vamos a hablar acerca de la lectura categorial, sus pasos y sus elementos. Pues para hablar acerca de lo que es la lectura categorial, primero necesito lo que es definir. La lectura categorial es el proceso de lectura que se hace de un texto, en el cual es posible extraer las ideas principales y las ideas secundarias. Con ideas principales nos referimos a la tesis y con las ideas secundarias me refiero a las proposiciones argumentales, derivadas y definitorias. Asimismo, la lectura categorial nos ayuda a crear nuestro propio texto basándonos en otro. Todo esto es la manera de descomponer un texto en su tesis, proposiciones argumentales, derivadas y definitorias, para elaborar una estructura categorial en su respectivo mapa. El problema que enfrentamos todo en nuestro diario es el hecho de que no podemos emitir una tesis sin argumentarla. Por eso, toda esta información o conocimiento se nos queda a medio camino. En el momento en que hacemos una lectura categorial, empezamos a desarrollar habilidades intelectuales y por sobre todo a desarrollar nuestro conocimiento. Para la lectura categorial, es necesario que la persona domine niveles de lectura antes estudiados. Todo aquel estudiante o persona que no cumplió bien los primeros niveles de lectura, mal podría llevar un desarrollo científico-tecnológico y menos aún un crecimiento intelectual en la sociedad. El propósito de la lectura categorial es identificar la tesis sobre la cual se va a desarrollar el ensayo. De una forma seguida, se debe buscar verificar la tesis y demostrar la misma. Finalmente, busca una síntesis guiada por el análisis, explicando los enlaces, las proposiciones y la tesis. En otras palabras, se debe cubrir o desentrañar la oculta organización categorial. Elementos de la lectura categorial. Entre los elementos podemos encontrar la tesis, las proposiciones argumentales, proposiciones subargumentales, proposiciones derivadas y proposiciones definitorias. La tesis es el núcleo del escrito, la médula o el punto de conexión interproposicional. Es la pieza clave del rompecabezas ideativo. Es aquello que se quiere probar o demostrar mediante argumentos. Como sabemos, la tesis es la idea central de la estructura precategorial. ¿Cómo encontramos la tesis? Se sugiere extraer las proposiciones de un texto, luego relacionarlas, y ver hacia cuál convergen las demás preposiciones, por ser más contundentes y categóricas. Podemos formular la tesis planteando como un propósito o una proposición categórica con capacidad de ser sostenida con argumentos. Las proposiciones argumentales existen solo para apoyar a la tesis. Su función primaria radica en sostener, sustentar, afianzar, mantener o afirmar la tesis. Todo esto surge a partir de la selección de la tesis utilizando la partícula ¿por qué?, que la coloca en relación con otras proposiciones que la fundamentan. Las proposiciones subargumentales son las proposiciones que argumentan cualquier proposición argumental. Desde otra perspectiva, consisten en proposiciones que la estructura categorial soportan una o varias argumentales. Las proposiciones derivadas condensan y contienen las consecuencias categóricas, es decir, la teoría, y las prácticas que se desprenden en la tesis, de su verdad argumentada. A diferencia de argumentar, el derivar involucra en mayor medida el pensar creativo. Surgen luego de los intentos por descubrir y verificar la tesis a través de la partícula entonces. Las derivadas no serán necesariamente consecuencias implícitas de la tesis, sino que también pueden ser otros criterios que permiten incluso extrapolar la tesis aplicándola a otras realidades. Por último, tenemos las proposiciones definitorias, que definen y delimitan los términos importantes y significativos contenidos en el texto. Es una proposición aseverativa que establece una relación de correspondencia entre sujeto y predicado. Por último, tenemos los pasos de la lectura categorial. De Zuviria plantea 5 pasos secuenciales que se realizan en la decodificación categorial. Como primer paso tenemos la decodificación terciaria, que consiste en comprender las ideas principales. Como segundo, el análisis elemental, que consiste en separar una a una las macroproposiciones principales. Como tercer punto o tercer paso, identificar la tesis o la columna vertebral del texto o ensayo.
Las demás proposiciones se deben y convergen hacia este y derivan del mismo. Como cuarto, confrontar la tesis o idea principal, que consiste en realizar el análisis del texto, verificando la tesis y confrontándola con las proposiciones. Se debe tener en cuenta que las proposiciones o ideas secundarias se encajen con la tesis. Como quinto y último paso, es releer el documento. Se desarrolla una síntesis teniendo en cuenta el análisis para luego plantear un esquema de las ideas del texto. En términos de Zuviría, se debe encontrar el mentefacto categorial, que es descubrir la organización interna y su relación con los elementos que la constituyen. Muchas gracias por su atención.